En la historia de Europa, pocas coronas han brillado tanto y a la vez han pasado con tanta fuerza sobre quienes la llevaron. Hay dinastías nacidas para gobernar y otras marcadas por el presagio de su propia caída. Entre todas ellas, una se alzó como un puente entre dos reinos enemigos, dos religiones irreconciliables y dos visiones opuestas del mundo. La Casa de los Estuardo surgió entre las brumas de Escocia, donde la lealtad era frágil, la fe podía convertirse en una sentencia, y una reina, María Estuardo, aprendió demasiado pronto que en la corona también habita la traición. Su hijo, Jacobo, heredaría no solo el trono, sino una historia hecha de heridas abiertas. El destino lo llevó a Londres, a un reino que jamás lo vio como uno de los suyos, y a un parlamento que no aceptaba reyes que hablaran como si su poder hubiera descendido desde el cielo. Pero la verdadera tragedia comenzó con su hijo, Carlos, un monarca devoto, silencioso, obsesionado con el orden divino y convencido de que la corona no debía inclinarse ante nadie. Lo que nunca aprendió es que Inglaterra ya estaba dejando atrás el mundo donde los reyes podían gobernar sin límites. Antes de que el reino estallara, antes de que la espada y la palabra dividieran a un pueblo entero, hubo un instante en que la dinastía Estuardo pudo cambiar su destino. Un momento en que la corona aún pesaba más que la rebelión y el eco del absolutismo aún no había despertado la tormenta. ¿Puede una dinastía sobrevivir cuando su fe y su destino se convierten en cadena? ¿Puede un rey gobernar un mundo que ya no cree en la obediencia absoluta? ¿Y qué ocurre cuando la corona se aferra al pasado mientras el reino avanza hacia el futuro? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, exploramos el origen y ascenso de la Casa de los Estuardo, la tragedia que marcó a María y a Jacobo, el sueño imposible de unir dos reinos bajo una sola fe, las tensiones que desgarraron a la corte y el camino silencioso e inexorable que llevó a Carlos I hacia su destino, un destino del que aún no hablaremos por completo, porque su final pertenece a otro capítulo. Acompáñanos a recorrer el preludio de una dinastía destinada a convertirse en la sombra que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Trono fragmentado. El ascenso de Jacobo I de Inglaterra. Antes de que su nombre retumbara en Londres, antes de que sus coronas se unieran y sus errores encendieran tensiones que marcarían un siglo entero, los Estuardo ya eran una familia moldeada por el acero del destino. Su historia no comenzó en grandes palacios ingleses, sino en los castillos fríos y brumosos de Escocia, donde el poder era un arma inestable y la lealtad cambiaba con la rapidez del viento del norte. Allí, entre montañas indomables y clanes que juraban fidelidad solo hasta que la supervivencia ordenara lo contrario, la Casa Estuardo aprendió que gobernar siempre tenía un precio y que ese precio casi nunca se pagaba con oro. Los Estuardo surgieron del antiguo oficio de los High Stewards of Scotland, los grandes mayordomos del reino, guardianes del orden y del ritual. De ese título nació su apellido, y de ese rol, mitad ceremonial, mitad político, emergió la dinastía que llegaría a desafiar el orden de toda una isla. Pero Escocia no era un terreno dócil, era un reino dividido, profundamente marcado por las querellas religiosas, por la ambición de los nobles y por la eterna tensión entre la libertad y la obediencia. Bajo ese cielo turbulento, el linaje de los Estuardo heredó más que un trono, heredó un carácter, un sentido casi sagrado del deber, una convicción de que el rey era elegido por Dios y que, por tanto, la unidad del reino debía mantenerse a cualquier costo.
y esa convicción sería su fuerza y su perdición. En el centro de esta tragedia familiar aparece una figura cuya vida parece escrita para advertir el futuro de su dinastía, María Estuardo, la reina que ascendió al trono siendo apenas una bebé y que desde ese instante estuvo rodeada por intrigas, alianzas muy traicioneras y enemigos que se escondían en cada sombra. Su historia, tejida entre matrimonios políticos, sospechas de asesinato, rebeliones nobles y exilios forzados, se convirtió en la primera herida profunda de los Estuardo. Una herida que nunca cerró, porque cuando María fue derrotada y obligada a abdicar, dejaba tras de sí un hijo marcado desde la cuna por el fantasma de la traición, Jacobo. Su lema personal quedaría como epitafio de toda la dinastía que engendró. In my end is my beginning. Jacobo creció lejos de su madre, educado en la dureza protestante escocesa y entrenado para creer que el rey debía ser guía, juez y pastor de su pueblo. Su mente fue moldeada por una idea absoluta del poder. La monarquía no era solo una institución, era un mandato divino. Su sólida formación religiosa, su convicción en la unidad espiritual del reino y su obsesión por armonizar lo irreconciliable lo acompañaron desde niño. Esos rasgos, férreos, solemnes, incorruptibles, se convirtieron en la identidad psicológica de los Estuardo, una mezcla de deber religioso, orgullo regio y una necesidad casi mística de cohesión. Y fue esa convicción la que llevó a Jacobo, ya como Jacobo VI de Escocia, a creer que podía unir dos reinos que nunca habían compartido ni tradiciones ni confianzas. Cuando en 1603 murió Isabel I, sin herederos directos, Jacobo heredó el trono inglés y se convirtió también en Jacobo I de Inglaterra. Por primera vez, Escocia e Inglaterra compartían al mismo monarca, pero no compartían ni fe, ni visión del mundo, ni la misma idea de obediencia. Para Jacobo, el poder del rey provenía del cielo. Para Inglaterra, el poder debía convivir con leyes, costumbres y límites. Esa tensión estaba escrita desde antes de su coronación, porque Jacobo no ocultaba su doctrina. James recurrió al Antiguo Testamento en busca de apoyo y recordó a sus lectores que los reyes son llamados dioses por el profético rey David, porque se sientan sobre el trono de Dios en la tierra y deben dar cuenta de su administración ante él, pero fueron colocados en ese alto cargo con el fin de asegurar la adoración de Dios y administrar justicia de manera imparcial. Cita James VI and First, de Roger Lockyer. Con esa convicción, entró Jacobo a Londres, seguro de su derecho divino, seguro de su misión unificadora, seguro de que podía moldear el reino a su imagen, como había ocurrido en Escocia. Pero Inglaterra no era Escocia. Aquí, los nobles no eran súbditos silenciosos. Aquí, el parlamento tenía voz. Aquí la tradición inglesa desconfiaba de los reyes demasiado piadosos o demasiado seguros de sí mismos. Y entre esas dos divisiones, el fervor religioso de los Estuardo y la realidad política inglesa, nació una grieta que pronto dividiría todo un reino. Aún estaba lejos de la tormenta, pero el cielo ya comenzaba a oscurecerse. Dios, corona y recelo, la fe que Jacobo no pudo dominar. Cuando Jacobo I cruzó la frontera que separaba Escocia de Inglaterra, no solo cambiaba de reino, cambiaba de mundo. Llegaba a una tierra donde la memoria de conflictos religiosos seguía muy fresca, donde la reforma había dejado cicatrices profundas y donde cada sermón, cada rito y cada gesto del monarca podía despertar sospechas. Para los Estuardo, cuyo linaje estaba marcado por la convicción absoluta en el orden divino, gobernar era una misión sagrada, pero en Inglaterra, la fe era un campo minado. Jacobo creyó, con una seguridad casi mística, que podía armonizar lo que la historia había separado. Puritanos deseosos de una iglesia más austera, obispos anglicanos defensores del ritual, católicos vigilados por la corona y un parlamento atento a cada movimiento. Confiaba en que las palabras podían más que las espadas y que la teología podía reparar las grietas que siglos de desconfianza habían abierto. Pero la Inglaterra que lo había recibido no era un reino dócil. Era una nación acostumbrada a debatir, a cuestionar,
a exigir que incluso los reyes rindieran cuentas. Desde el primer momento, Jacobo dejó claro cuál era su visión. El rey debía ser la cabeza natural de la Iglesia y del Estado, sin intermediarios terrenales. Su doctrina del derecho divino no era solo una idea política, era una convicción espiritual, una verdad absoluta que lo acompañaba en cada discurso, cada documento y cada decisión. Creía que el monarca era el guardián del orden frente al caos y que cuestionar su autoridad era cuestionar el diseño mismo de Dios. Y lo dijo con las palabras que no dejaban espacio para dudas. El estado de la monarquía, declaró, es la cosa más suprema sobre la tierra, pues los reyes no solo son los lugartenientes de Dios en la tierra y se sientan sobre el trono de Dios, sino que incluso por el propio Dios son llamados dioses, porque ejercen una manera o semejanza del poder divino sobre la tierra. Cita James VI and First, de Roger Lockyer. Pero Inglaterra no respondía con reverencias. El Parlamento, orgulloso, vigilante y celoso de su tradición, vio en esa doctrina una advertencia. Los comunes no estaban dispuestos a ser simples espectadores del poder real. Para ellos, la monarquía debía coexistir con el debate, la negociación y la vigilancia de la ley. Y allí, en ese choque silencioso entre dos visiones del mundo, comenzó una tensión que nunca se disiparía. Mientras tanto, los puritanos observaban con inquietud las inclinaciones litúrgicas del nuevo rey. Jacobo, educado en la teología calvinista, pero fascinado por la majestuosidad episcopal, intentaba mantener una vía intermedia, pero en esa intermedia nadie estaba conforme. Los puritanos exigían reformas más profundas, los anglicanos temían perder la estructura jerárquica que los definía. Los católicos, perseguidos y sospechosos, buscaban señales, silencios o favores que nunca quedaron claros, y cada grupo veía en el otro una amenaza para la estabilidad del reino. Los recuerdos de persecuciones, torturas, herejías y complots todavía estaban frescos. El eco más reciente era el del atentado fallido de 1605, un complot católico para volar el Parlamento y asesinar al rey. Ese evento, la conspiración de la pólvora, marcó un antes y un después en el reino. A partir de entonces, la desconfianza hacia los católicos se intensificó y Jacobo se sintió más presionado que nunca a demostrar firmeza religiosa, aunque eso no lograra calmar a nadie. Aquella tensión, tan frágil como una cuerda tensada entre dos abismos, era alimentada también por el juego político europeo. Las relaciones con Francia, España y los principados protestantes colocaban al rey en una red de promesas diplomáticas, matrimonios estratégicos y alianzas que generaban recelo entre sus propios súbditos. Para los ingleses, cada carta enviada al continente, cada negociación velada, cada embajador recibido en privado podía interpretarse como un movimiento peligroso en un tablero que ya de por sí estaba ardiendo. Y sin embargo, Jacobo persistía, seguía convencido de que podía unir, armonizar, apaciguar, que su pluma podía reconciliar a quienes no compartían ni fe ni destino, que su autoridad, reflejo del orden divino, bastaría para curar las fracturas, pero las grietas no se cerraban, se agrandaban, se profundizaban, como si el reino entero advirtiera algo que el rey no quería ver. Algo se estaba fracturando, lentamente, silenciosamente e irreversiblemente. Orgullo férreo. Carlos I contra la tradición. En 1625, el reino quedó suspendido en silencio solemne. Jacobo I, el monarca que había intentado unir dos coronas bajo una sola voluntad divina, había muerto. Inglaterra despedía al rey que llevó a los Estuardo a Londres, pero no sus tensiones, no sus sospechas, no sus heridas. Tras su muerte, las grietas que había dejado seguían abiertas, disputas religiosas, desconfianza hacia la corona y tensiones políticas que amenazaban con desbordarse. Sobre ese terreno inestable, un nuevo rey ascendía al trono, un rey más rígido, más devoto, más silencioso. Así comenzó el reinado de Carlos I, hijo mayor de Jacobo, heredero por derecho y heredero también de un legado complejo. Educado en la idea del poder absoluto, marcado desde la infancia por la solemnidad de la fe y por la disciplina cortesana,
Carlos se concebió a sí mismo no como un gobernante, sino como un custodio del orden divino. Creía que la corona debía mantenerse firme, incluso cuando el reino entero dudaba. Y esa convicción, impenetrable y serena, lo acompañó desde su primer día como rey. Carlos no era un hombre de multitudes ni de discursos carismáticos. Era introspectivo, meticuloso y profundamente religioso. Su personalidad, rígida y devota, contrastaba con la Inglaterra que le tocaba gobernar, un país donde la pluralidad de creencias había sustituido para siempre a la obediencia absoluta. Pero el nuevo rey no estaba dispuesto a aceptar ese cambio. Muy pronto, la desconfianza estalló con fuerza. Su matrimonio con Enriqueta María de Francia, una princesa católica, encendió todas las alarmas del reino, que aún veían en el catolicismo un enemigo interior. La presencia de su esposa, sus misas, su séquito francés y su influencia espiritual provocó un miedo latente que se filtró en tabernas, sermones y pasillos parlamentarios. Para muchos ingleses, ese matrimonio no era un pacto diplomático, era una amenaza al alma protestante del país. Pero Carlos lo vio de otro modo. Para un rey elegido por Dios, el juicio del pueblo no tenía autoridad alguna, y así lo expresó con una convicción que no dejaba espacio a réplica. Muchas veces él, Dios, hace justicia con una sentencia injusta, es decir, ordinaria. Solo diré esto: una sentencia injusta por la que sufrí para que surtiera efecto es castigada ahora con una sentencia injusta sobre mí. Esto es, hasta donde he dicho, para demostrarles que soy un hombre inocente. Cita: Discurso de Carlos I en el andamio, pronunciado frente al salón de banquetes de Whitehall, el 30 de enero de 1649. Esa frase sería el símbolo de su reinado. Carlos no negociaba, ordenaba, no debatía, imponía. Y en su misión de purificar la Iglesia de Inglaterra, encontró un aliado que también encendería las pasiones más oscuras del reino: William Laud, arzobispo de Canterbury. Juntos intentaron transformar la Iglesia en un espacio de ritual, belleza y disciplina, recuperando prácticas que para muchos parecían demasiado cercanas al catolicismo. Laud reforzó la jerarquía episcopal, persiguió disidentes y exigió uniformidad religiosa. El rechazo fue inmediato. Los puritanos, quienes deseaban una iglesia más austera, vieron en Laud a un enemigo feroz. Los anglicanos moderados desconfiaron de su severidad, y los parlamentarios sospecharon que detrás de cada reforma había un intento silencioso de reinstalar el papado en Inglaterra. Pero el conflicto no era solo religioso. Carlos estaba decidido a gobernar sin depender del Parlamento, el que consideraba más un obstáculo que un aliado. Durante 11 años evitó convocarlo, financiando su gobierno mediante impuestos impopulares y decisiones unilaterales. Esa etapa, silenciosa, autoritaria y construida en soledad, enrareció aún más el clima político. Los comunes veían en él a un rey que cruzaba límites que ningún monarca inglés debía tocar. Y mientras Inglaterra enfrentaba su propia tensión interna, Escocia se convirtió en el detonante externo. Carlos decidió imponer allí un libro de oración común, ignorando que la Iglesia presbiteriana escocesa era una identidad espiritual y política imposible de torcer. La reacción fue inmediata: iglesias sublevadas, fieles indignados y nobles firmando el National Covenant, un documento que rechazaba cualquier intervención litúrgica del rey. Lo que comenzó como una disputa ritual se convirtió en un desafío abierto a su autoridad. Para muchos, aquel gesto no fue un error, sino un sacrilegio político. La combinación de perseguidores y perseguidos, de impuestos impopulares, de imposiciones litúrgicas, de crisis económicas y de fronteras espirituales y políticas en ebullición empujó al reino hacia una tensión insoportable. Las ciudades murmuraban, los sermones se volvían más radicales, los nobles discutían en privado lo que temían decir en público, y aunque la palabra conflicto civil aún no se pronunciaba abiertamente, ya era un susurro que cruzaba tabernas, plazas y pasillos del Parlamento. Carlos, sin embargo, seguía firme, sostenía su visión de un reino unido bajo un solo Dios, una sola fe y una sola corona. Pero el reino ya no era uno, ni su fe era compartida, ni su autoridad aceptada. Esa mezcla de convicción y ceguera fue el preludio de algo más profundo, algo que aún no había comenzado, pero que ya respiraba bajo las puertas del palacio.
Inglaterra estaba dividida, tensa, pero aún no había estallado el infierno. Trono al vacío. Traiciones que sellaron el destino de Inglaterra. En los últimos años de su reinado, Carlos I ya no caminaba sobre mármol, sino sobre las cenizas de un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Lo que alguna vez fue una corte radiante, llena de ritual, solemnidad y autoridad inquebrantable, se había transformado en un laberinto de silencios incómodos, miradas evasivas y pasillos que parecían más largos a medida que el poder real se desvanecía. El rey, que alguna vez creyó firmemente estar ejecutando la voluntad divina, descubrió que la soledad también podía ser una sentencia enviada desde el cielo. Amigos de toda la vida comenzaron a apartarse. Cortesanos que antes reverenciaban su figura, ahora preferían no estar cerca de él o no ser vistos cerca. Alianzas cuidadosamente construidas con palabras, matrimonios, tratados y favores se desmoronaron como castillos de arena. La nobleza inglesa se fragmentó. Algunos seguían creyendo en la santidad de la monarquía, otros veían en el rey un obstáculo para el futuro del país, otros simplemente querían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Cada conversación, cada gesto, cada carta recibida tenía el peso de una traición posible. La Inglaterra que Carlos conoció al inicio de su reinado ya no existía. Las calles murmuraban, los sermones denunciaban, las tabernas debatían. Ya no había una sola voz religiosa, sino muchas, cada una más segura y más radical que la anterior. Los puritanos rechazaban la liturgia anglicana, los anglicanos temían el fervor puritano, los católicos vivían bajo una sospecha constante, los escoceses defendían su fe presbiteriana como una identidad nacional, y el Parlamento, dividido entre pragmáticos y fervientes defensores de la reforma, se convertirían en un escenario donde la palabra obediencia había perdido su sentido. La guerra, que nadie quería pronunciar, ya no era solo un riesgo, era un aire que se respiraba en cada rincón del reino. Y Carlos lo veía en cada viaje, en cada documento, en cada rostro que se inclinaba menos que el día anterior. Lo veía y aún así se aferraba a su convicción más íntima, que su autoridad no era un pacto político, sino un designio divino. Su tragedia no fue la maldad, sino la certeza. Pero la certeza no bastó cuando su mundo comenzó a desmoronarse desde adentro. Escocia se sublevó, Inglaterra se polarizó, Irlanda se incendió, y entre esas tres islas, cada una reclamando su fe, su tradición y su futuro, el rey quedó atrapado en una red que ya no podía controlar. La confianza entre él y el Parlamento se quebró por completo cuando éste intentó limitar su poder, y Carlos respondió intentando arrestar a 5 de sus miembros más críticos. Aquella decisión, más que un acto político, fue un gesto desesperado, un último intento por sostener una corona que se deslizaba entre sus dedos. Ese fue el instante en que Inglaterra dejó de ser un reino unido. La soga que unía al Parlamento, a la nobleza, al clero y a la corona se rompió para siempre. Lo que siguió no fue una batalla inmediata, sino una cadena de decisiones, reuniones secretas, pactos improvisados y traiciones calculadas. Escoceses que habían sido aliados ahora dudaban. Puritanos que habían apoyado reformas comenzaron a exigir más. Los nobles que en otro tiempo hubieran defendido al rey ahora miraban hacia otro lado. Y Carlos, cada vez más aislado y cada vez más abandonado, buscaba refugio en la misma convicción que había guiado toda su vida, que un rey debía mantenerse firme incluso cuando el mundo entero se inclinaba hacia el caos. Pero su firmeza ya no era un símbolo de fortaleza, era un recordatorio trágico de que el absolutismo no tenía lugar en un reino que exigía ser escuchado. Y finalmente, sin aliados, sin ejército suficiente, sin fe compartida y sin la sombra protectora del Parlamento, Carlos I tomó una decisión que selló su destino: entregarse en manos de los escoceses, esperando en ellos la lealtad que ya no encontraba en Inglaterra. Pero Escocia, atrapada entre presiones internas, promesas políticas y temor al caos, negoció con los ingleses su entrega. Fue entonces cuando todo cambió. El rey había sido entregado a sus enemigos y el destino de Inglaterra estaba a punto de cambiar para siempre.
La restauración rota. El monarca del renacer imposible. Cuando Carlos II regresó a Inglaterra en 1660, tras años de exilio, muchos creyeron que la pesadilla había terminado. El país, que había experimentado diásporas, tensiones civiles, censuras religiosas y un fallido experimento republicano, veían en él un símbolo de estabilidad, un rey joven, carismático, culto y dispuesto a reconciliar lo irreconciliable. Las multitudes lo recibieron con vítores, las tabernas brindaron, las iglesias tocaron campanas. Parecía que Inglaterra renacía, pero la restauración no fue un amanecer, fue un espejismo. Lo que regresaba al trono no era solo un monarca, sino el eco de una dinastía rota y un país profundamente marcado por traumas que aún ardían bajo la superficie. Carlos II heredó un reino dividido por convicciones religiosas, ambiciones políticas y viejos odios que el tiempo no había apagado. Y aunque él deseaba reinar con moderación y equilibrio, descubrió muy pronto que gobernar sobre ruinas es gobernar sobre arenas movedizas. La corte de Carlos II se volvió famosa por su libertinaje y excesos, fiestas interminables, amantes, favores, apuestas, lujos y escándalos. Para una Inglaterra que aún escondía el recuerdo de la austeridad puritana, aquel ambiente era fascinante, pero también profundamente inquietante. La moral se volvió moneda de cambio. Los puestos ministeriales se negociaban tras puertas cerradas y la corrupción comenzó a filtrarse como aceite derramado en cada rincón del Estado. El rey, más interesado en el placer que en la prudencia, permitía que su círculo íntimo manejara intereses que no siempre servían al bienestar del reino. Pero sería en 1665 cuando la ilusión de estabilidad comenzó a desmoronarse. La Gran Peste de Londres se propagó con la ferocidad de un animal invisible, arrasando barrios enteros. Las calles se llenaron de carretas que recogían cuerpos. Las casas, marcadas con cruces rojas, anunciaban la muerte antes que el amanecer. El aire mismo parecía contaminado por el miedo. Más de 100.000 personas murieron en Londres. Algunos barrios perdieron casi la mitad de su población. El rey y la corte huyeron de la ciudad. Para muchos, aquel gesto confirmó lo que ya se sospechaba, que la monarquía podía celebrar en tiempos de calma, pero no sabía proteger en tiempos de dolor. La distancia entre el trono y el pueblo se ensanchó como una herida expuesta. Y cuando Londres aún no terminaba de enterrar a sus muertos, llegó el golpe final, el gran incendio de 1666. Las llamas comenzaron en una panadería y devoraron la ciudad como si el destino hubiera decidido purificarla por completo. Catedrales, talleres, puentes, mercados, tabernas. Todo se convirtió en cenizas. El cielo se volvió anaranjado durante días. El fuego lo consumió todo, menos la desconfianza. Algunos aseguraron que el incendio había sido provocado, que los católicos lo habían iniciado, que los franceses lo habían financiado, que los enemigos de Inglaterra se ocultaban tras cada chispa. El país, herido y paranoico, buscó culpables en la fe de sus vecinos, en los extranjeros, en los rituales que olían a Roma. No había pruebas, pero la sospecha no necesitaba pruebas, solo necesitaba miedo. Ese miedo creció cuando salieron a la luz las intrigas francesas. Carlos II mantenía correspondencia con Luis XIV, el rey Sol, quien financiaba parte de sus gastos personales y le exigía a cambio considerar políticas de tolerancia hacia los católicos. Para un reino como Inglaterra, marcado por siglos de tensión anticatólica, aquello no era diplomacia, era traición disfrazada de pragmatismo. Entre tensiones religiosas, crisis políticas, rumores de complots papistas y una corte hundida en los excesos, el reinado de Carlos II se volvió un terreno envenenado. El rey buscaba tolerancia religiosa, pero sus actos parecían alimentar temores profundos. Su aproximación a Francia despertaba sospechas. Su indulgencia hacia los católicos excitaba resentimientos. Su necesidad de mantener la estabilidad económica lo llevaba a compromisos que debilitaban su legitimidad. Y mientras Carlos intentaba sostener su trono mediante equilibrio y encanto, la realidad se imponía. La monarquía Estuardo estaba viviendo un renacer destinado al fracaso, no porque careciera de inteligencia o voluntad, sino porque gobernaba sobre un país que ya no comulgaba con absolutismos, ni con romances con Francia, ni con religiones que evocaban antiguas guerras. A medida que envejecía,
el rey veía algo que lo atormentaba. Su hermano y heredero Jacobo era católico declarado. Su fe no era un rumor, ni un secreto oculto en las alcobas. Era pública, inamovible y desafiante. Y en un reino que aún temblaba al escuchar la palabra católico, aquello era dinamita pura. Carlos intentó protegerlo, ocultarlo y suavizarlo, pero ya era demasiado tarde. Las semillas del miedo estaban sembradas. La fragilidad del trono era evidente, y el país se preparaba, sin saberlo, para una tormenta aún más fuerte, porque el verdadero conflicto aún no había llegado, pero ya respiraba entre las sombras del palacio. El último Estuardo, Jacobo II y el fin del reino. Cuando Carlos II murió en 1685, Inglaterra no recibió a un rey, recibió a una advertencia. Jacobo II, hermano del difunto monarca, subió al trono con una convicción que no estaba dispuesta a ocultarse. Era católico, no en secreto, no en prudencia y no en silencio, sino de manera abierta, declarada y desafiante. Y en un reino donde la memoria de guerras religiosas era una herida sin cerrar, aquel hecho no era solo una diferencia de fe, era una amenaza existencial. Jacobo era un hombre de carácter firme, marcado por la disciplina naval, la obediencia, la lealtad y un sentido casi militar del deber, pero también era un monarca tardío, aferrado a un absolutismo que ya no tenía lugar en la Inglaterra que había sobrevivido a su hermano. Su fe, que para él era una verdad profunda y un compromiso eterno, para muchos ingleses era una sombra que avanzaba lentamente por los pasillos del palacio. Parecía imposible que un Estuardo pudiera traer más desconfianza que Carlos, pero Jacobo lo logró desde su primer día. Para él, la autoridad real era sagrada e inamovible, y gobernó como si Inglaterra siguiera viviendo en el siglo anterior. Concedió cargos importantes a católicos, impulsó decretos de tolerancia que parecían diseñados a favorecer a Roma y desafió directamente al Parlamento, convencido de que el monarca tenía el derecho y el deber de guiar espiritualmente a su nación. Intentó derribar leyes anticatólicas, reorganizó universidades, enfrentó a jueces, despidió a obispos y exigió obediencia absoluta a una sociedad que ya no se inclinaba tan fácilmente. Jacobo no veía el peligro, veía una misión. Pero Inglaterra veía otra cosa, el regreso del fantasma que había perseguido al país durante más de un siglo. El miedo al catolicismo no era algo religioso, era político. En la mente de muchos ingleses, Roma representaba tiranía, imposición y persecución, y cualquier paso del rey, por pequeño que fuese, se interpretaba como la antesala al derrumbe de las libertades del reino. Las tensiones crecieron, los sermones se volvieron más radicales aún, las tabernas murmuraban conspiraciones, los nobles protestantes se reunían en secreto, el parlamento, cada vez más aislado del rey, se convirtió en un espacio donde la desconfianza era más fuerte que cualquier discurso de lealtad. Pero hubo un instante que lo cambió todo. En 1688 nació el hijo de Jacobo, un heredero católico. Por primera vez en más de un siglo, la posibilidad de una dinastía católica continua dejó de ser un rumor y se convirtió en una realidad palpable. Hasta ese momento, muchos creían, o se consolaban creyendo, que Jacobo era solo un episodio pasajero, que eventualmente sería sucedido por su hija protestante, María. Pero el nacimiento del príncipe cambió el tablero entero. No sería un monarca aislado, sería el fundador de un futuro que muchos temían. Ese acontecimiento era para muchos ingleses una amenaza, para otros un juicio divino, para el Parlamento una decisión imposible. Jacobo, en medio de intrigas, sospechas y rechazo, no cedió, se aferró a su fe, a su visión, a su destino. Pero la Inglaterra que lo observaba había cambiado demasiado. Había visto guerras, había visto absolutismos caer, había visto a un rey entregarse y a otro restaurar un trono que no supo sostener. Ahora veía algo más profundo, que la dinastía Estuardo se consumía a sí misma, víctima de sus propias convicciones. Jacobo no lo comprendió hasta el final, cuando las voces del Parlamento se unieron por única vez en la historia de esa dinastía. Declararon que el monarca había dejado de ser digno de gobernar, que su fe, sus actos y su visión
ya no representaban a Inglaterra. El trono, por primera vez en la historia, podía ser cuestionado y negado por quienes no llevaban corona, sino ley. Y fue entonces, en un acto sin precedentes, que Inglaterra dejó de mirar hacia el pasado y comenzó a mirar hacia el futuro. Así cayó la casa de los Estuardo, no por invasiones extranjeras, ni por catástrofes inevitables, sino por algo más íntimo y más desgarrador, por la capacidad de sus reyes para comprender que el mundo había cambiado. ¿Su fe era profunda? Sí, pero también inflexible. Su ideal de autoridad era noble, pero anacrónico. Su visión de unidad era poderosa, pero imposible en un reino que respiraba pluralidad, debate y desconfianza. La dinastía no pereció por enemigos externos, sino por su propia convicción de que la corona estaba por encima del pueblo, y paradójicamente fue su caída la que abrió las puertas al experimento político más arriesgado de la modernidad, porque en las ruinas de los Estuardo, Inglaterra no encontró vacío, encontró posibilidad, encontró el germen de algo nuevo, algo que no dependía de reyes, ni de linajes, ni de coronas, algo que dependía de voces, leyes y acuerdos, algo que los propios Estuardo nunca imaginaron. En ese espacio, entre la ruina y la esperanza, comenzaron a formarse lo que más tarde llamaríamos el laboratorio de la libertad controlada. ¿Qué sucede cuando un pueblo decide que ningún rey está por encima de la ley? ¿Puede una nación redefinir su historia sin derramar la sangre del futuro? ¿Y qué ocurre cuando la ley decide enfrentarse a la propia idea del rey? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos cómo tras la caída moral y política de los Estuardo, Inglaterra se encontró al borde de un intento por limitar el poder absoluto, reorganizar la autoridad y construir un nuevo orden donde la ley comenzara a imponerse sobre el linaje. Veremos cómo un reino dividido, herido y temeroso se lanzó a uno de los proyectos políticos más arriesgados de la modernidad, un laboratorio donde la libertad sería permitida pero vigilada. Un experimento que cambiaría para siempre la relación entre el poder y el pueblo, entre la corona y el parlamento, entre la obediencia y la revolución, y así, entre ruinas aún calientes y un trono que ya no podía sostenerse sobre sí mismo, Inglaterra dio un paso hacia adelante, un paso incierto, audaz y definitivo, como quien abre una puerta sin saber si detrás aguarda la luz o la tormenta. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.